¿Soñás con que te llega una herencia y luego de eso ya todo está resuelto, tu economía, tu libertad financiera, todo lo que soñaste está resuelto? Bueno, te voy a contar 5 cuestiones súper importantes a la hora de recibir y decidir aceptar una herencia que quizás no sabías que también podías rechazar. Quédate porque te voy a contar todo lo que tenés que saber antes de aceptar una herencia. Bueno, lo que hay que tener en cuenta primero y principal, y te voy a hacer rápido las 5 claves y después te sugiero que te quedes a ver todo el video que vamos a ir desmenuzando cada una de las claves. Primero y súper importante es tener en cuenta que vos tenés el derecho a rechazar una herencia. Y me podrías decir, Silvana, pero ¿cómo se te ocurre que yo puedo rechazar una herencia? Sí, podrías responder que sí. Siempre las decisiones, como les digo en cada uno de mis videos, las decisiones tienen que ser informadas. Y ante una duda es mejor asesorarse antes de, en este caso, aceptar una herencia, porque después, una vez aceptado, ya no vas a poder ir para atrás. Entonces, siempre es mejor asesorarse antes de tomar una decisión y antes de expresar esa voluntad de aceptar, en este caso, una herencia. Bueno, lo primero que tenés que tener en cuenta es qué significa aceptar la herencia. Luego vamos a ver el tema de qué bienes entran y qué bienes no, cuáles no van a entrar en herencia, cómo se reparten entre los distintos herederos, cuál es el trámite sucesorio y, por último, siempre conviene pedir asesoramiento. Bueno, te voy a contar a ver en qué casos sí o sí lo vas a tener que hacer, en qué casos podrías no necesitarlo y tan solo con la aceptación, bueno, podría con eso alcanzar. Bueno, vamos al primer punto, que la verdad es que muchos se sorprenden cuando hablamos de aceptación de herencia. Bueno, tenés que tener en cuenta que podés rechazar esa herencia. ¿Cómo tendrías que hacerlo? Bueno, lo primero es, tendrías que ver cuáles son los bienes que se van a heredar. Y ahora en el siguiente paso vamos a ver quiénes sí o sí heredan, quiénes no y qué es lo que se puede hacer. Pero lo primero que tenés que tener en cuenta entonces es que vos tenés el derecho a aceptar. ¿Cómo se hace? Bueno, vos podrías aceptar de una manera pura y simple, le dice así el derecho, el código. Cuando se acepta de manera simple, solamente uno se presenta en la sucesión y participa de esa sucesión como heredero solicitando la sucesión, o también podría ser que otro haya iniciado y uno se presenta como simplemente aceptando ese patrimonio. Ahora, uno cuando acepta puede también aceptar algunas cuestiones y algunas cuestiones rechazarla. Entonces ahí también hay que presentarse en el expediente sucesorio y decirle al juez lo que uno está pretendiendo para que el juez así ya lo tome en consideración y te exima de algunos bienes. Y acá es importante siempre hacerlo de manera asesorada. ¿Por qué? Porque a veces hay bienes que parecen ser provechosos, y cuando uno comienza a investigar cuáles son los frutos que puede producir ese patrimonio o ese bien en particular, no es lo que uno pensaba. Entonces siempre es conveniente ver cuáles son los bienes que van a componer ese, se le llama acervo sucesorio, es decir, qué bienes componen la herencia, y en función de eso empezar a ver cada uno de los bienes, a ver cuáles son y qué provecho se puede tomar de ese bien. Hay bienes que son muy caros de mantener o tienen una complejidad
que el heredero no quiere asumir, bueno, entonces así tiene que manifestarlo para que no quede como aceptando esa herencia, y por eso es importante siempre estas decisiones comunicarlas en tiempo oportuno en el expediente judicial de la sucesión. El punto 2, y también importante, qué bienes van a entrar en la sucesión o en el expediente sucesorio, o cuál es el patrimonio del acervo hereditario, como le decimos los abogados. Ese patrimonio van a formar parte de esos bienes todas las propiedades, todos los, ya sea propiedades de bienes inmuebles, departamentos, casas, o también pueden ser vehículos, también pueden ser todo lo que tiene que ver con lo bancario, pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, bueno, todo lo que hace a la liquidez que tenía la persona fallecida. Y en el caso de los bienes que no van a participar, son los bienes que no sean de la persona fallecida, como son, por ejemplo, los bienes que son patrimonio del cónyuge. Muchas veces las personas, cuando están casadas, compran alguna propiedad junto con su cónyuge, con su esposa, su esposo. Bueno, ese porcentaje, el 50% de esos bienes gananciales, en el caso hay que ver los casos específicos, como siempre les digo, pero si son los bienes gananciales que tenían un patrimonio dividido, entonces van a ser el 50% de cada uno, o el porcentaje que hayan elegido cuando hicieron esa escritura, o cuando hicieron la división al momento de o casarse, que eligieron que fuera un patrimonio separado, cada cónyuge con patrimonios separados, o cuando se hacen los patrimonios de manera conjunta. En general, los matrimonios, sobre todo los más antiguos, no tienen hecha esta división. Hay algunos que lo hicieron de manera posterior, porque esto comenzó a partir del 2015, que fue cuando se reformó el Código Civil, que pasó a ser Civil y Comercial de la Nación. Antes, en el Código Civil no permitía que las personas cuando se casaran pudieran hacer una división de los patrimonios. Ahora sí se puede hacer, pero hay que expresarlo al momento del casamiento o de manera posterior a través de una presentación en el registro. Pero bueno, vayamos nuevamente al punto que estábamos hablando, que es que bienes no entran. Entonces, los bienes del cónyuge o los seguros cuando tienen algún otro beneficiario directo. Hay que ver siempre el caso en concreto, a ver qué bienes ingresan en el acervo sucesorio y pueden ser adquiridos por los herederos o transmitidos por los herederos, y qué bienes específicos no van a formar parte de ese patrimonio hereditario. Punto número 3, ¿cómo se reparte? Y esto siempre es motivo de consulta, y yo siempre les digo, cuando son varios herederos es mejor ya al principio, cuando se comienza a trabajar en la sucesión, empecemos ahí ya a hablar de la partición y cómo van a dividir esos bienes, para evitarse las discusiones después. Es mejor hacer esto al principio. Y entonces, ¿cómo se van a repartir los bienes? Bueno, primero tenemos que ver quiénes son los posibles herederos, porque podría ser que la persona fallecida tenga varios hijos. Entonces, los hijos, no importa si son de un primer matrimonio, de un segundo, de un tercero, del que sea, los hijos son todos iguales ante la ley, con lo cual todos los hijos van a participar de la misma manera en el acervo hereditario.
Y después hay que ver si hay cónyuge, también va a participar de la herencia, y en el caso que no haya que no haya descendientes, que no haya cónyuge, bueno, van a heredar ascendientes. Y en el caso que no haya, que ya es algo extraño, la gran mayoría, alguien de hacia abajo, hacia arriba o cónyuge hay, pero si no lo hubiera, bueno, entonces ya van con los colaterales, es decir, hermanos de la persona fallecida. Después hay que ver el tema de las porciones, de cuánto, porque en esto muchas veces hay confusiones, cuánto es lo que se puede transmitir antes de que la persona fallezca, porque a veces hay conflictos entre padres, hijos, hermanos, cónyuges, bueno, sobre todo cuando hay varios matrimonios hay más consultas sobre este tema. Hay que ver que se van a dividir lo que se puede heredar, va a ser lo que se puede donar o legar o utilizar, disponer, mejor dicho, va a ser 1/3. ¿Por qué? Porque 2/3 es la porción legítima y obligatoria que pueden recibir, como les digo, salvo que no lo quieran hacer, pero la ley dice 2/3 es para los hijos, y en el caso de cónyuge es el 50% y ascendientes también es el 50%, con lo cual la persona antes de fallecer puede disponer de sus bienes, pero no puede tocar esta legítima. Si lo hace, bueno, habrá que iniciar algún tipo de acción posterior, que bueno, hay de distintos tipos y no quiero marearlos acá con tantas precisiones. Después, si les interesa la temática, haremos de un video específico sobre este tema. Y por último, ¿cuánto tiempo? Por último, no, después vamos con el tema del asesoramiento como quinto punto. Cuarto punto importante es el tiempo y los trámites sucesorios. Algunas veces me dicen, bueno, no, pero mi padre va a hacer un testamento y así no tenemos que hacer sucesión. Eso no es así, eso es erróneo. Siempre hay que hacer sucesión, haya testamento o no haya testamento. La diferencia es que cuando hay un testamento que se hace de manera previa, puede ser ante escribano, puede ser ante un abogado, puede ser de manera hológrafa, que es escrito de puño y letra, o puede ser que se haga con una escritura pública. En todos los casos, cuando hay un testamento, luego hay que hacer una sucesión. Hay que iniciar un expediente sucesorio. En el caso de los testamentos se adjunta ya al inicio de la demanda judicial, se adjunta ese testamento y entonces ahí habrá que, primero se va a corroborar obviamente los vínculos de quienes son herederos, se va a ver si hay otros herederos y demás, y después se va a analizar si en ese testamento no se tocó la porción legítima, o si solamente habla de la porción legítima y hay una porción que están dejando a alguna otra persona o alguna otra entidad, porque a veces se dejan bienes a favor de entidades benéficas, etc. En el caso de que no haya un testamento, entonces el juez lo que va a hacer, se presenta la demanda y se acreditan todos los vínculos como siempre, eso es en ambos tipos de sucesiones, pero en la que no tiene testamento, entonces se van a primero acreditar los vínculos, después se dictan, se publican edictos para ver si hay más herederos que se presenten, y luego de eso se puede ya comenzar con la partición de la herencia. Como no hay un testamento, entonces ya ahí los herederos van a disponer y hacer la partición. En general yo sugiero hacerlo por una negociación entre los mismos herederos, y si no, el juez lo que va a hacer
es hacer la partición de todo ese patrimonio en porciones de ley, es decir, de acuerdo a lo que establezca el Código Civil y Comercial de la Nación en cada caso. Y por último, y que me parece fundamental, tendría que haber sido el número 1, no sé por qué lo puse en el último, ¿cuándo conviene pedir asesoramiento? Primero les voy a decir que para mí, como abogada, les puedo decir que siempre es necesario el asesoramiento. Pero a ver, si no quieren pedir asesoramiento y no quieren ir con un propio abogado, entonces se sugiere hacer una sola presentación con un solo abogado. Todos los herederos pueden hacer su juicio sucesorio con un solo abogado y representar a todos. De hecho, yo en general represento a todos los herederos. Por esto que trato que al principio ya se pongan de acuerdo en todo el patrimonio, vemos todo, asesoramos y demás. Ahora, si ocurre que haya algunos herederos que consideran que no se respetó su legítima, que se hicieron donaciones previas al fallecimiento que no correspondían, si hay cualquier cuestión que haya que ver particular, bueno, ahí hay que, siempre sugiero tratar de hacer una presentación individual y entonces que se vea específicamente el caso de ese heredero que no está conforme y que tampoco se pudo poner de acuerdo con los demás herederos de manera previa, que es mi sugerencia, como siempre, llegar a buenos acuerdos antes de la interposición de la demanda de sucesión para evitarse, obviamente, discusiones innecesarias. Siempre es mejor llegar a buenos acuerdos de manera previa y entonces a veces hay cuestiones muy específicas que no pueden ser resueltas y que tienen que ser planteadas ante un juez. Bueno, ya sabes que siempre es mejor asesorarte de manera previa y así poder aceptar la herencia que te corresponde tranquilo o tranquila y que no tengas que después estar perdiendo tiempo o dinero en cuestiones que pudieron ser resueltas de manera previa. Bueno, si estás atravesando esta situación, si estás por recibir una herencia, si todavía no lo hiciste, pero que estás pensando en cómo hacer una división del patrimonio de una persona que falleció o que esté en una situación compleja y que ya estén empezando a pensar los herederos en cómo van a hacer para afrontar determinadas situaciones y lo quieren hacer de manera previa, comenzar con los asesoramientos, entonces te sugiero que les compartas este video porque es importante que sepan todos estos pasos y todas estas claves antes de empezar a planear, hacer una planificación de herencia o para aquellos que ya estén atravesando esta situación y quieran tener más información. Si te interesó entonces el video, ya sabes que podés darle like, podés suscribirte al canal, que siempre ayuda a que seamos cada vez más. Y ya saben que pueden ingresar a través de la página web www.estudiosilvanaalonso.com.ar y pedir su entrevista virtual de asesoramiento. Por último, como siempre les digo, que comenten si les interesó y si hay algo específico que quieran que hablemos en algún próximo video. Siempre esos comentarios son bienvenidos y trato ahí de contestar todos los que puedo en el menor tiempo posible y desde ya les agradezco todos los comentarios afectuosos que van dejando, los agradecimientos cuando les sirven y pueden resolver algunas cuestiones y lo dejan ahí en los comentarios, también se los agradezco mucho. Nos vemos en el próximo video y los leo ahí en los comentarios, no se olviden. Chau, chau.